Gracias por esta oportunidad que me has brindado como pastor, Josué, y por todos los que habéis cantado, orado, pidiendo que Dios siga usando con su paciencia y misericordia a cada uno de los que servimos de todo corazón al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el único que tiene en sí mismo la vida y que fuera de él no existe la vida. Algunos dicen vivo, pero el que vive sin Dios existe pero no vive. Nosotros tenemos el gran beneficio de creer en el Mesías y la Biblia nos dice: quien tiene al Hijo tiene la vida. Mientras oía la oración de algunos hermanos que están en este sello, oía una oración que decía: gracias, Señor, por los beneficios de la cruz. Bueno, los beneficios de la cruz no se pueden enumerar porque jamás llegaremos a comprender el coste tan inmenso y el precio tan elevado que el Mesías pagó para que tú y yo hoy pudiéramos tener entrada a la eternidad. No hay mente ni corazón que pueda comprender en su totalidad lo que eso significa, beneficios de la cruz. O como yo quiero hoy hablar de un tema muy similar, pero que es real, los enemigos de la cruz. Y este mensaje sirva de exhortación y a la vez de aviso para que en el tiempo difícil, como estamos pasando, nunca te ocurra desviarte de la visión de la cruz, porque la cruz es el centro y fundamento estable de todo hijo de Dios. La cruz significa el Dios que se despoja de todo lo que Él es en sí mismo, sin dejar de ser Dios, por supuesto, y toma el traje de la humanidad para poder identificarse, como dice la Escritura, y en muchas ocasiones la boca del Mesías lo dijo, el Hijo del Hombre, porque era el representante de la raza humana, y la única manera de representar al humano es haciéndose semejante al humano. ¿Por qué digo los beneficios y a la vez los enemigos de la cruz? Porque los beneficios son inmensos, inagotables, y por eso la Biblia nos habla en Filipenses capítulo 3 y versículos, comenzamos del 16 en adelante. El apóstol Pablo nos dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tengáis de nosotros. Nos está dando unas directrices, nos está compartiendo el apóstol Pablo que el siervo de Dios no es solo un predicador efectivo, donde la gracia de Dios le usa para alcanzar vidas, sino que debe de ser una bandera ondulante de testimonio y de ejemplo para que los demás imiten su vida. Nos dice: ser imitadores de mí, porque en una palabra yo soy fotocopia de la cruz de Cristo, y como yo he profundizado la cruz,
también os digo que sigáis las pisadas que yo he dado. Nos sigue diciendo en el versículo 18, porque por ahí andan muchos. El andar significa los hechos y no los dichos. El andar significa no lo que uno dice, sino lo que uno vive. El andar marca el camino de lo que eres. Y ahora nos sigue diciendo el apóstol, por ahí andan muchos. Y cuando dice muchos no se equivoca. Hay un grupo mayoritario en el mundo que hace lo que sigue en el texto, de los cuales os dije en su día. Pablo está recordando a los filipenses los mensajes que os he dicho de aviso, y ahora lo digo, pero no solo con palabras. Muchos ya os lo dije y sigo reiterándolo, y en esta vez lo digo con lágrimas, llorando. ¿Y qué es lo que está expresando? Que son enemigos de la cruz de Cristo. Algunos nos dicen que hoy hay incredulidad, que hoy hay gente contra la cruz. Siempre lo ha habido, siempre lo hay, siempre lo habrá. Enemigos de la cruz siempre han existido. Pero no está hablando de los enemigos incrédulos, ni está hablando de los enemigos del ateísmo, sino que está revelándonos que los más peligrosos son los que a Él mismo lo llevaron a la cruz, a Cristo, los religiosos. Y ahora nos dice quién son esos religiosos, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y ahora pone el dedo en la llaga. ¿De dónde sale eso? Porque solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es pensar en lo terrenal? Tiene una connotación: tener solo el Dios del vientre. ¿Qué significa el Dios del vientre? Buscar satisfacciones egoístas de tus propios antojos, de la concupiscencia del viejo hombre viciado con sentimientos engañosos. Los que solo viven para sí mismo y para amasar una fortuna material, sin pensar que todo se acaba en la nada, cuyo Dios es el vientre, o sea, los apetitos humanos, el egoísmo, el salirme con la mía, el ser el primero en todo y llevar yo siempre lo que quiero, como quiero y cuando quiero, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria será vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué está especificando esto Pablo como los enemigos de la cruz? Pues porque quiere que el verdadero cristiano se centre en la cruz, que no olvide lo que le debes a tu rey. Mi esposa y yo acabamos de salir de casi el mes encerrados en un hospital con el virus, y he tenido allí unas experiencias inolvidables y ha hecho que la cruz sea más real que nunca para mi vida. No por sentimientos o necesidades, sino que en la cruz se hizo realidad en los dolores que Él pasó
para sanar mis propias heridas. Es increíble ver a Cristo muriendo y dar vida, herido y sanando. Con el madero de la cruz, el Señor edificó la casa de la salvación. Es increíble la cruz. Y no hay que pensar solo en lo terrenal o en una enfermedad o que me saque ahora de este problema que me está agobiando. No. Sino simplemente hay que volar por encima del conflicto y ver el pago eterno que significa el que nosotros ahora estamos empadronados en la nueva Jerusalén. Sigue diciéndonos que los enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal. Yo quiero prosperar, tener mejor coche, mejor casa, mejor familia. Dios con esta pandemia nos ha hecho ver y nos está tratando de decir, para dar cuenta que la vida se acaba, que todo se marchita como la flor del campo, que la vida aquí es momentánea, que somos peregrinos, que vamos de paso, que tenéis que afirmar vuestro corazón en lo que yo soy y en lo que yo he hecho. Más aún nos dice que la cruz para algunos se creen que es un atajo de palabras y de sabidurías humanas. De ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 17 nos dice: no he predicado la palabra de Dios con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nuestra sabiduría, nuestros dones, nuestras capacidades, cómo memorizamos la Biblia y la citamos y nos paseamos por los contextos de los pasillos de los versículos, eso no significa que entiendas lo que la cruz significa. Si te exhibes y vives una vida exterior de escaparate fingido, estás haciendo vana la cruz de Cristo, porque Cristo no es una apariencia de representaciones humanas, es la misma vida de un corazón sincero que sabe que todo lo que recibes de pura gracia, gracias a la fuente llamada cruz, donde el Mesías murió para darte todo lo que tienes ahora, todo lo que vas a tener en la eternidad. No solo nos dice que las palabras no deben de ser los fundamentos, ni la teoría, ni el entendimiento humano para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino que aún dice en el versículo 18 de 1 Corintios capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura, es una locura. Tengo que compartiros algo que yo conozco muy personalmente. Los judíos generalmente, no el judío mesiánico cristiano o que se ha convertido, pero el pueblo que Dios llamó desde el principio, nos dice, porque la palabra de la cruz es locura. Ellos no han recibido al Mesías porque tienen una especie de locura. Dicen que los sacrificios eran de animales. La sangre debía de ser de animales y no admiten que un humano sangrara para darnos vida. Eso es una locura a los que ellos, la Biblia dice que para ellos, para los que se pierden es locura la cruz, pero
para los que no tenemos otra cosa que el fundamento estable, imperecedero, inamovible. Dice que es la salvación, esto es a nosotros. No es locura, es poder de Dios. Uno de las sabidurías, de la ciencia oculta del Dios Todopoderoso, ha sido la cruz. Y te voy a decir una razón que arrastra el corazón del cristiano para amar más a Dios. Es que el mismo diablo no se imaginó de qué manera iba Dios a salvar a la humanidad. Él creía, el enemigo, el padre de la mentira, que iba Dios a salvar a los hombres con poder, su autoridad, su señorío, su grandeza. No fue así lo que Dios escogió, sino que escogió la cruz, el símbolo de la debilidad, el símbolo de la agonía de los clavos, el símbolo del sufrimiento extremo. Eso lo mismo los satanistas lo predican así. Fíjate cómo los satanistas presentan esa mentira diabólica, que Dios lo reprenda. Dice que dos hombres se enfrentan en un ring y son boxeadores experimentados, y el que cae primero y se le cuenta un número de veces y es derrotado, ese ha sido derrotado y destruido, y el que queda en pie es el vencedor. Esto lo enseñan los satanistas para hablar de Cristo y de la cruz, que cuando Él estaba en la cruz y moría es porque el diablo intentó y salió vencedor. ¡Qué engaño! ¡Qué mentira más mentirosa del diablo! Él no moría en una lucha contra Satanás. Él moría identificándose con los pecadores. Él moría en debilidad y fue el golpe que el diablo no esperaba ni se lo imaginó. Ahí en debilidad salvó a la humanidad de los que le creen. Por eso es locura a los que se pierden, pero viene y repite en tu corazón. Pero para los que somos salvos es el poder de Dios. Siempre me he hecho una pregunta de mucho tiempo atrás, que la Biblia nos hacía y nos indica desde el Antiguo Testamento: el hombre que pecare, ese morirá. Y yo siempre he entendido que Jesús es inocente. La Biblia no lo describe, no hubo engaño en su boca. Más sublime que los cielos. Era tan blanco que el sol y la luna son opacos y oscuros delante de él, porque él es el Padre de las luces. Sin embargo, porque tenía que morir, o porque murió en la cruz. Si el que peca es el que muere, ¿por qué Jesús muere? El Señor me respondió con toda claridad que Él murió por poner los pecados imputados de toda la raza humana, desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre que haya en la tierra. Como se imputó ese pecado, o sea, tomó las vestiduras harapientas de toda la raza humana en su caída, y se vistió a sí mismo imputadamente con las vestiduras harapientas, malolientas, y moría
por nuestros pecados. Y sin embargo, en Romanos 5 nos dice, pero resucitó para justificarnos. Murió por nuestros pecados. Y esto es un ejemplo que hago dar luz a esta verdad tan estremecedora. La Biblia nos dice que cuando muere, baja a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra es el propio centro de la tierra, donde se le llamaba en el Antiguo Testamento el seno de Abraham. En el seno de Abraham había una cima que separaba a los que estaban sufriendo y a los que estaban disfrutando de haber creído en la fe. Entonces bajó allí y el enemigo, la muerte, es un ejemplo, con el teléfono rojo del 666, llama a Satanás y le dice, ha bajado aquí Cristo y lo tengo de momento aquí. Y le contesta Satanás, déjalo allí porque mientras no pueda salir, hemos vencido. Pasa un día, pasa dos, pasa tres. Algunos estarán preguntándome, ¿de dónde sacas que estuvo 3 días? El mismo Cristo dijo, el Hijo del Hombre estará como Jonás en el vientre del pez, en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí el diablo se enviaba invitación a todos los demonios, porque en 3 días él creía que había derrotado. Pero al tercer día, la muerte, con el teléfono rojo del 666, llama otra vez al diablo y le dice, lo siento, no le he podido retener. Y le dice, ¿por qué? Si ya habíamos ganado la victoria. Y la muerte le dice, es el único inocente. No murió por pecados propios, murió por el pecado de toda la humanidad. Y cuando hizo el pago, el banco del cheque de la salvación, entonces no podía ser retenido por la muerte, ya que Él es el inocente y el autor de la vida. Y ahora nos dice Romanos capítulo 5 que resucitó para justificarnos. No quiero entrar en esa doctrina tan amplia, tan profunda, tan conmovedora de la fe que nos declara la justicia divina, porque en la tierra solo se puede salvar por la justicia implantada por la cruz. Por eso para los que se pierden es locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Resucitó para justificarnos. Ahora, como algunos tienen el entendimiento embotados, dice, ¿dónde está el sabio? Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto ya que la sabiduría de Dios, el mundo no le conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles una especie de locura, mas para los llamados así judíos como griegos,
¿Por qué dice judíos y griegos? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora usa un lenguaje que hay que entenderlo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí utiliza dos ejemplos, porque lo insensato de Dios, Dios no tiene ninguna insensatez. Utiliza ese término para recalcar la superioridad de Dios sobre la locura de los hombres que quieren razonar con él con lógica. Por ejemplo, usa el ateísmo, la creación, para negarle, cuando él dice que su eterno poder y deidad está claramente manifestado desde la creación, de modo que nadie tiene excusa para no creerle. Solo un necio puede decir no hay Dios. Las huellas del Creador están por todos los sitios. Es innegable. Ver una noche estrellada, ver las olas del mar en la finalidad de la playa, ver un ave cantando, ver una puesta de sol y no ver las huellas del Creador. Solo un necio puede decir no hay Dios. Él, por esa sabiduría que no lo han querido entender, él salva a otro tipo de gente por la locura de la predicación. Esto hay que entenderlo, hermanos. No son necios ni miembros de un manicomio los que se convierten, porque hay científicos y sabios convertidos. ¿Sabes por qué dice la locura de la predicación? Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A Dios no se le puede meter en el intelecto. Dios habla con su poder a nuestro espíritu. Y nunca te olvides de lo que te voy a decir. Eres un espíritu que habitas en un alma y estás preso hoy en un cuerpo. Tú no eres un hombre que vive en un cuerpo con un alma y un espíritu, no. Eres un espíritu que vive en un alma y estás limitado por el cuerpo. Lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual para que no seamos enemigos de la cruz. Locura a los que se pierden, para nosotros sabiduría de Dios. Dios nos ha dado en la cruz una posición que jamás debemos de salir de esa posición que Él nos ha dado. Por ejemplo, capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miradas en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está tratando de decirnos las dos posiciones que tenemos por medio de esa cruz. Y ahora nos dice, si pues habéis resucitado. Es la doctrina de la resurrección. Si pues significa en consecuencia, si creéis y habéis recibido esta verdad, tenéis que tomar esa posición como un castigo
castillo de vencedores y que no haya nadie quien te haya de mover. Si pues habéis resucitado. Hay doctrinas de la resurrección, la que Cristo abrió el velo de la tumba y mató a la muerte en la tumba porque resucitó. Luego, los que esperamos la resurrección primera cuando Él venga. Pero la posición de la resurrección es también la salvación. Porque cuando tienes al Hijo, tienes la vida y eres hijo de la resurrección. Por eso te está diciendo que esa posición no la cambies, jamás por nadie. El enemigo de la cruz es el que está pensando solo en lo terrenal. Hay hermanos que no disfrutan de lo que tienen porque siempre están pensando que les falta mucho. Y viven amargados por lo que no tienen y no disfrutan de la posición que Dios les ha dado con su presencia. Qué enorme placer es que en medio de dificultades, enfermedades, dolores, tengas la presencia de Dios y tengas a quien acudir. Eso lo he experimentado yo cerca de un mes en la habitación con mi esposa, viendo necesidades, viendo ataques, heridas, viendo preguntas, presiones, y cada día acercándome a la obra de la cruz, que significa poder. No importa dónde te encuentres, cómo te encuentres, qué posición, tu posición debe de ser esta. Si pues habéis resucitado con Cristo, este es un hecho doctrinal de fe, pero ahora pasa al terreno de la práctica. Si este es un hecho que crees, si no eres enemigo sino creyente, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La doctrina es preciosa, la posición es preciosa, pero si tú no buscas defender esa posición que Dios te ha dado, en cualquier momento resbalas, te desvías y empiezas a murmurar, a lamentar y a prestar los dichos de tu boca a cosas negativas. Con cariño y amor te estoy instruyendo como alguien no que ha aprendido una doctrina, sino que ha aprendido a tener comunión con el Dios de la doctrina. Podemos predicar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y sin embargo no tener al pastor. Podemos estar en cultos de sello o de locales y sin embargo no saber a dónde realmente estamos. Por eso la Biblia dice, busca la de arriba. ¿Por qué? Porque arriba, en las alturas celestiales, en las dimensiones de fe, de amor, está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otros lugares nos dice que Él nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. En una palabra, que nos ha dado una posición superior a todos los millonarios y a todos los ricos que son tan pobres que solo tienen dinero. A nosotros nos ha dado Dios tesoros incalculables de riqueza y de poder que no se doblegan ante nada ni nadie. ¿Por qué? Porque está Cristo sentado, y eso significa la posición de obediencia al Padre hasta la muerte, y se le ha dado una posición de sentarse en el sillón de gloria. No entendáis esa
sentarse como inactivo, no. Sentarse significa habiendo consumado y ahora teniendo lo que dice la Biblia, subiendo a lo alto, lo llenó todo, cada partícula y cédula del mundo y del universo está lleno de su gloria única. Cuando habla de estar sentado con Cristo, sentado a la diestra de Dios, significa que Él es el que cumplió todo el programa del Padre. Y el que a Él le ve, a Jesús, ve al Padre. Porque Él es el rostro del Padre. A su nombre, gloria. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba. Buscar y poner la mirada. Lo que uno mira acaba imitándolo. Como tú mires a un religioso, como tú mires a uno que siempre está hablando palabras negativas, como tú mires a estos cristianos o cristinos que hablan y no viven y que tienen doble vida, como los mires muchos, te digo con cariño que te vas a parecer a ellos. De ahí dice, no pongas la mira en las cosas de la tierra, de este mundo, sino pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tienes la posición de morir con Él y vivir con Él, tienes una esperanza que vale más que el mundo entero. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Bueno, nos están enseñando muchos ministerios y muchos hombres que estamos tocando ya la última recta final de su venida. Él viene en breve. ¿Y qué es su venida? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Se va a manifestar como se manifestó en su primera venida. Su primera venida fue en distintas etapas, en la cuna, en el pesebre, en su crecimiento, en su ministerio, en su muerte, resurrección. Su manifestación ahora, aunque se le llama el día del Señor, tiene distintas manifestaciones. La primera, cuando Cristo vuestra vida, está hablando de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que tienen esa posición de morir con Cristo y resucitar con Él y de vivir en la justicia de la fe. Los primeros dice vuestra vida, está hablándonos de esa venida oculta como el rapto y el recogimiento de Cristo de los cristianos que le están esperando. La primera fase de esa venida será el rapto en secreto como ladrón, que no te pille descuidado, que no te pille adormecido, que no te pille creyendo y oprimido por tantas cosas que te pasa que dejas de buscar las cosas de arriba porque solo tienes los ojos en lo que te pasa. Que cambies tu lenguaje, que cambies tu espíritu, que inflames tu corazón de pasión, de amor, y aunque andes en valles de lágrimas, de sombra de muerte, Jehová está contigo si tú lo pones a Él como el primero de tu vida. Y ahora nos dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos esperan la verdadera gloria? Te voy a prometer una cosa.
en esta tierra, la gloria plena nunca la vas a tener. Cuando Él se manifieste, con Él estarás en plena gloria, porque Él es gloria. Primera de Tesalonicenses nos dice que Él descenderá del trono y se queda en el aire, y en el aire atrae a los muertos en Cristo, y los que vivimos somos transformados. Y la promesa de Juan 14, que el Padre tiene muchas moradas, que realmente en hebreo dice que son mansiones, no será el deleite mayor. Las calles de oro, las puertas que son joyas, el mar de cristal, puertas de perla, toda la brillantez de las joyas, no será comparable a lo que Él nos dice: estaréis siempre conmigo. Él es la raíz de toda bendición. Su presencia irradia luz. Y cuando Él irradia con su presencia tu vida, iluminándolo, todo lo demás es consecuencia de esa realidad. En la cruz eso ha sido posible, en los beneficios, porque Él pagó lo que nosotros debíamos haber pagado. Pero ahora, cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados en gloria. No pienses en lo terrenal, no te dediques a vivir para ti mismo. La cruz es la negación de los deseos humanos y la entrega completa, total, pura de corazón hasta el final, pase lo que pase. Me encanta orar por los enfermos. He estado orando estos 30 días con un dúo que tenemos con mis hijas y mis familias, orando por enfermos, por mi esposa. Ya nos han dado de altas, estamos en casa. Es este el primer mensaje que he podido dar estando en casa. Es un placer, es una dicha que Dios me ha concedido, pues ardo de pasión por predicar la palabra de Dios, porque le debo todo de gratitud al que me creó y me dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mi esposa está con un mínimo de oxígeno en casa. Dios la ha bendecido y la ha sanado. Y esto lo digo porque yo también soy humano y sé lo que cada dolor y necesidad pasamos. Pero, hermanos, pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque todo se va a acabar pronto. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Que Dios os bendiga. Gracias por esta oportunidad. Amén.